Ahora sí, buenos días a todos, a todas, gracias por la asistencia. Ya me alegra escuchar que están bien igual. Bien, en general vamos a retomar un poco lo que estábamos viendo. Vamos a empezar a trabajar más con el libro, ya porque el libro lo teníamos un poco dejado, lo habíamos dejado de lado, y la idea es que retomemos el trabajo con él. Así que si tienen su libro a mano, el libro de la asignatura, para que lo puedan ir a buscar, ¿cierto? Ojalá lo tengan cerca y lo puedan ir El de este revisando. año, Sí, el de este año, sí, sí, por favor. Vamos a trabajar hoy día en la página 92 en adelante, ya, página 92 del libro ya para que no tengan que estar mirando todo el tiempo la pantalla, ya. Igual voy a proyectar el libro en la pantalla, pero si lo tienen a mano mejor porque así se les cansa menos la vista, ¿ya? Bien, entonces página 92 del libro. Lo voy a anotar en el chat igual por si alguno ingresara después o se le olvidó la página, ¿ya? Página 92 del libro en adelante, ¿ya? Bien, vamos a revisar una noticia, ¿ya? Ese va a ser el trabajo hoy día con el género o los textos periodísticos, ¿ya? Muy bien, voy a compartir pantalla y comenzamos. Bien, página 92 entonces, lección 4. Sé parte de la conversación. Esta unidad, esta lección nos invita a ser un poco más reflexivo, ¿cierto? En relación a distintos temas. ¿Ya? Hoy día vamos a revisar una noticia que probablemente a ustedes de alguna manera igual le ha llamado la atención, ¿verdad? Y ha generado ciertos cambios o hábitos en el consumo, por ejemplo, y en todo lo que tiene que ver sobre todo con el reciclaje, ¿ya? Es una noticia que tiene que ver con la promulgación de la ley que, ¿cierto?, que hacía que ya no circularan más bolsas plásticas en el comercio, ¿cierto? Trata un poco con eso y la idea es que ustedes también tengan una visión, una postura sobre ese tema, ¿ya? Bien, sé parte de la conversación. Leerás una noticia de un medio digital seguida de comentarios de los lectores con el propósito de informarte sobre un tema de actualidad y analizar cómo estos comentarios enriquecen o aportan a su comprensión. A partir de ello, podrás definir y expresar tu postura acerca del tema. Ya la idea es que siempre ustedes, además de estar informados, ¿cierto?, siempre tengan una opinión al respecto. Es bien interesante porque los medios en general, la prensa escrita, en las últimas décadas se ha actualizado mucho más y ahora prácticamente todos los medios están digitales, ¿ya? Entonces muchas veces nosotros nos informamos a través de medios digitales actualmente. ¿Ya? Y de hecho es lo que se habla como de la segunda era de la web, ¿ya? O una web 2.0, ¿ya? Donde hay un lector mucho más activo que no simplemente recibe la información, sino también que la comenta, ¿ya? Entonces los medios de comunicación ahora están teniendo un rol más activo también en eso, ¿ya? De no solamente informar, sino también de que las personas formen su propia opinión. Bien, en las últimas décadas, los medios informativos han evolucionado desde el papel al formato digital, modificando tanto las prácticas periodísticas como las prácticas de lectura. Por una parte, los profesionales de los medios emplean la Internet para investigar, producir y difundir contenidos, y por otra, los lectores asumen un rol cada vez más activo en la selección, evaluación y distribución de las noticias, como escribiendo sus comentarios, difundiendo las noticias por sus redes sociales y enviando información a los medios, entre otros mecanismos. Yo creo que la mayoría de ustedes, me imagino que cuando quieren informarse, lo hacen a través de las redes sociales, ¿ya? Recuerden que como vimos en una de las clases anteriores, igual había que tener mucho ojo ahí con la fuente de la información para no caer en esta idea de las noticias falsas o fake news. Ya entonces hay que tener mucho ojo, ser muy críticos de dónde nosotros leemos la información, ya porque no todo lo que aparece en internet es verdad 100%, ¿ya? Eso es lo primero. Ya de todas maneras, igual es válido informarse por internet o redes sociales. ¿Ya? En la primera era de la web, las páginas eran fijas y no tenían posibilidad de interacción, por lo que el lector tenía un rol más bien pasivo, ¿cierto? Más bien receptivo de la información. En ese aspecto, todo lo que fue el siglo XXI en adelante, ¿cierto? Con esta revolución de las redes sociales, de los medios de comunicación, que más o menos la era, ¿cierto?, en la que nacen ustedes en esa época, eh, justamente ahí la Internet empieza a ser mucho más accesible también. Antes del siglo XXI, ya todo lo que fue el siglo XX, hasta finales del siglo XX, era muy difícil todavía acceder a Internet o que las personas tuviesen computador. El computador o los notebooks, todo lo demás que vino después, no estaban tan presentes, ¿cierto? No eran tan masivos en la población, ¿cierto? La mayoría no tenía computador, ¿cierto? Salvo ciertas personas de clases sociales más altas, porque los computadores eran muy caros, ¿ya? Y mucho más lentos de los que son en la actualidad también,
Entonces las tecnologías han avanzado muy, muy rápido y cada vez están siendo más asequibles para las personas, ¿ya? Entonces, en este siglo XXI, a principios de los 2000, surge una web 2.0, ya que es una web mucho más participativa y que a la vez tiene distintas plataformas que son más interactivas también. O sea, nosotros sabemos que podemos interactuar actualmente a través de no solamente de la escritura, sino enviando mensajes de audio, video, hipervínculos, memes, entre tantas formas, ¿cierto?, que hay actualmente de expresarse, ¿cierto?, y de comunicarse. Y hay distintas formas entonces de interactuar entre los usuarios. Entonces esta web 2.0, que vino a revolucionar un poco cómo era la web antes, ¿cierto? Se caracteriza sobre todo por una mayor participación comunicativa de los usuarios, ¿ya? Eso es como lo central en este cambio que ha habido en las redes sociales, en Internet, ¿verdad? O sea, la participación, ¿ya? Bien, la noticia que leerás fue publicada en el diario digital EMOL, o el Mercurio Online, e informa sobre la ley que prohíbe la entrega de bolsas plásticas para llevar la mercadería en tiendas y supermercados, promulgada en 2018. Bien, pero antes de la lectura, pensé un poco sobre la siguiente pregunta. ¿Piensan que es un tema polémico? ¿Fue polémico en su tiempo? ¿Creen que las personas ya se han acostumbrado a esto de las bolsas plásticas? O sea, de que ya no tienen, ya no reciben bolsas plásticas en los supermercados, sino que tienen que llevar su propia bolsa. ¿Creen que las personas se han acostumbrado? ¿Todavía falta? ¿Qué cambios creen que ha provocado la población? ¿Hay algo que quisieran comentar sobre eso? ¿Creen que ha sido buena esta medida, esta ley? ¿Qué piensan sobre el impacto del medio ambiente? ¿Sí? ¿Alguien que quisiera comentar? En su tiempo yo creo que fue súper polémico porque era como hay que comprar bolsas reutilizables, que se me olvidan en la casa, que se me olvidan en el auto, Claro, es pero verdad, sí. ahora, pero se convirtió en una costumbre porque uno anda trayendo las bolsas en el auto o, no te olvides de las bolsas, entonces ya se vuelve costumbre. Claro, muy bien. Muchas gracias, María Jesús. Sí, yo también pienso un poco lo mismo, que al principio todo cambio cuesta mucho, o sea, a veces cuando hemos vivido toda una vida, sobre todo a las generaciones más mayores, nuestros padres, nuestros abuelos, quizá, les costaba un poco a lo mejor ese cambio porque ellos toda su vida estuvieron acostumbrados a otro sistema. Ya, pero después con el tiempo uno todo, como decía María Jesús, es práctica, ciertas cosas de costumbre, y después uno, a mí también me pasaba al principio que cuando iba a comprar, de hecho tuve que comprar en algún momento, por lo menos tengo unas 3 bolsas o 4 reutilizables, porque al principio se me olvidaba y tenía que comprar una en el mismo supermercado, o compraba una en la entrada del supermercado, ¿ya? Entonces, pero claro, después uno ya se acostumbra y las tengo siempre a mano, entonces cada vez que voy a salir a comprar ahora, siempre la guardo en el bolso, en la mochila, o la tengo siempre a mano, entonces como que de a poco son cambios de hábito. Entonces lo más probable es que las próximas generaciones, por ejemplo, quizás futuros sus hijos, sus sobrinos, ¿cierto? Las próximas generaciones que vengan van a tener, como van a nacer en una cultura donde esa ley estaba desde que ellos nacieron, ¿cierto? Para ellos va a ser normal, ¿cierto? Reciclar, va a ser más normal también esto de llevar las bolsas al supermercado. No así a los que vivimos como esa transición, por así decirlo. ¿Alguien más que quisiera comentar algo antes de leer la noticia? ¿No? Bien, los animo a participar, ¿cierto? Siempre es importante que vayan comentando, así que siempre se agradece la participación. Bien, otra pregunta también para que vayamos pensando, ¿qué razones existen para limitar la entrega de bolsas plásticas en el comercio? ¿Cuál fue el tema central? ¿Qué fue lo que motivó a que las bolsas plásticas ojalá dejaran de circular, ¿cierto? ¿Cierto? En nuestra forma diaria de ir al supermercado, ¿cierto? ¿Qué habrá pasado? ¿Qué habrá motivado, ¿cierto? Que ya no se entreguen estas bolsas plásticas. ¿Por qué habrá El nacido esta cuidado ley? al medio ambiente. Sí, ¿cierto? Muy bien, Porque gracias. todas las bolsas plásticas iban a parar al mar y También. contaminaban mucho. Exacto, muchas gracias. Muy buenos comentarios. Eso es. Esos dos temas son súper centrales, sobre todo el tema del medio ambiente en general, porque como vamos a ver en la noticia, quizás les parezcan exageradas las cifras que vamos a ver, quizás sí, quizás no, pero en verdad se contaminaba muchísimo, eran toneladas y toneladas, ¿cierto?, de plástico que, como dice la compañera, iban a dar al mar muchas veces, y claro, ahí además de contaminar, muchas veces hacía que he visto, por ejemplo, reportajes, videos también, donde
donde especies marítimas, ¿cierto?, quedaban atrapadas en el plástico, entre otras cosas, entonces iba afectando la biodiversidad del mar también. Entonces afectaba todo lo que era la naturaleza, afectaba el medio ambiente, en la contaminación que había. O sea, realmente en ese sentido fue una, cierto, una noticia y fue a la vez una ley súper importante y muy positiva en ese aspecto. ¿Ya? Bien, pero pensemos ahora, por ejemplo, a pesar que ustedes pueden estar en realidad a favor o en contra, pero pensemos en alguien que hubiese estado en contra. ¿Qué creen que hubiese pensado alguien que hubiese querido rechazar esta propuesta? ¿Cuál creen, piensen al menos un argumento que creen que hubiese dado una persona que hubiese estado en contra de la promulgación de esta ley sobre las bolsas plásticas? ¿Qué argumentos creen que podría haber usado alguien que estaba en contra de esta ley? ¿Qué se le ocurre? ¿Qué creen que podría haber dicho alguien? Quizás más los comerciantes, ¿Ya? porque igual, por ejemplo, mi mamá trabaja al frente de Seguimer ¿Ya? y tiene un negocio y entonces vende como dulces y esas cosas, entonces igual la gente de repente compra dulce y Ujú. le piden así como bolsa y cosas así. Entonces a lo mejor más los comerciantes, la gente, por ejemplo, que vende en la feria quizás. Claro, claro, justamente, probablemente todo lo que es el comercio, claro, también a ellos se les ve afectado porque ellos generalmente están acostumbrados claro, a entregar bolsas plásticas, pero también tendrían que adaptarse, ¿cierto? Y hacer que las personas también llevaran sus propias bolsas, ¿verdad? Es igual, También, entonces, ¿sí? también se podría hacer una pequeña inversión de bolsas de papel que son más ecológicas, que tampoco contaminan tanto, porque Claro, todas las bolsas contaminan, pero las de papel se degradan más rápido. claro, cierto, eso también es bien interesante lo que proponen ahí, ¿cierto? Porque las bolsas de papel, claro, se degradan mucho más rápido, contaminan menos en ese aspecto, no como las bolsas de plástico, si no me equivoco, el plástico eran como 400 años para degradarse, yo creo que ustedes han estudiado eso, ¿cierto? ¿O no? Entonces, hay que tener ojo no solamente con el plástico, sino también con el Profesor, vidrio, ¿sí? yo creo que un argumento para eso sería que como la conciencia social de que las bolsas no son como las culpables, sino el uso que nosotros le damos y dónde la guardamos o la botamos. Claro, también, ¿verdad? ¿Cierto? O sea, pasa por un tema de conciencia también del uso que le damos. O sea, justamente también concuerdo con eso. O sea, nosotros tenemos que ser parte de la solución y no parte del problema. En la medida que nosotros también de alguna manera reciclemos, no hagamos uso excesivo de ellas, tomemos conciencia, también vamos a contribuir, ¿cierto?, a que no se la malutilicen, ¿cierto? Eso es muy importante. Bien, ¿ya? Entonces, vamos a la noticia. Ya dice, chao bolsas plásticas, ley ha reducido más de 2.200 millones de unidades a un año de su vigencia. Ya el titular, como siempre, es muy llamativo. Ya el titular siempre busca de alguna manera llamar la atención e impactar. Y ya no dice chao bolsas plásticas, o sea, ya no anticipa de lo que va a tratar, ¿cierto?, esta noticia. Ya, lo que quizás también, y bueno, es un poco el rol de los titulares, ¿cierto?, es ser capaz de llamar la atención, ¿verdad?, del lector, ¿cierto?, de nosotros como receptores. Claro, 2.200 millones de unidades, o sea, claro, es una cifra realmente récord, impactante de lo que se ha dejado de producir y de contaminar, ¿ya? Si vamos y vamos recordando también la estructura de una noticia, ya esta siempre llevan un epígrafe, en este caso en particular no lo lleva, ya, pero por lo general sí lo llevan. Y claro, empieza con el titular, después tiene la bajada de título que dice, se podría dar vuelta a la Tierra 30 veces, explicó el Ministerio del Medio Ambiente, cuya titular, Carolina Schmidt, recordó que en agosto de 2020 se tendrán que incorporar los pequeños almacenes y locales. O sea, supone que ahora en este año, o sea, más o menos, ¿cierto? Ahora en esta fecha, ya debería haber entrado en vigencia, ¿cierto? También que los pequeños comerciantes también y claro, los almacenes de barrio, por ejemplo, todos esos lugares, ahora también hagan un poco lo mismo que ya estaban haciendo las grandes cadenas de comercio, ¿ya? Bueno, esto fue publicado el 2 de agosto de 2019 por Fernanda Villalobos. Después de la bajada de título viene el primer párrafo que se llama leas o entradilla, porque acuérdense que en una noticia siempre responde al qué, al quién, al cuándo, al dónde, el cómo y el por qué. ¿Ya? Bien.
Más de 2.200 millones de bolsas plásticas se han logrado reducir en Chile desde que se publicó en el Diario Oficial la ley que prohíbe su entrega en el comercio. Así lo confirmó la ministra del Medio Ambiente, Carolina Schmidt, a un año de su entrada en vigencia. Para explicarlo de otra manera, desde la Secretaría de Estado dijeron: si las pusiéramos una al lado de la otra, sumaríamos 1,2 millones de kilómetros, es decir, 3,1 veces la distancia que existe entre la Tierra y la Luna. Se podría dar vuelta a la Tierra 30 veces o se cubriría 240 veces la distancia entre Arica y Punta Arenas. O sea, es realmente alarmante. Igual podríamos pensar que a lo mejor quizás exageraron un poco las cifras, quizás no, ya, quizás lo más probable es que sí la hayan exagerado un poco, pero aún así, claro, son impactantes, ¿verdad? O sea, lo que buscan decirnos ahí que realmente es muy beneficioso, ¿cierto?, para el medio ambiente, y ya esto ya de las bolsas plásticas se estén ocupando y utilizando mucho menos. Y produciendo mucho menos, obviamente, también porque, claro, porque ya no son tan necesarias. Si consideramos el peso de las bolsas que se dejaron de entregar, 16.170 toneladas equivalen a 13.940 autos o 900 buses eléctricos del Transantiago, agregaron. La titular de la cartera, en tanto, señaló que son más de 2.200 millones de bolsas plásticas las que se han eliminado, que hoy no van a estar contaminando ni nuestras playas ni nuestros océanos. Pero este es el primer paso y estas cifras que son tan positivas vienen ahora a incrementarse porque vamos a seguir con su implementación en los pequeños almacenes y locales. En agosto de 2020, todos los almacenes también se tendrán que incorporar a esta ley. Desconozco si ahora, bueno, por el tema de la pandemia, a lo mejor se retrasó un poco eso, pero se supone que debería haber entrado en vigencia ya también. Además, aseguró que la normativa genera un cambio de hábitos muy importante, algo que pensábamos que era imposible hacer en corto tiempo, ya se ha hecho posible y ahora viene la segunda etapa, que es ir cambiando no solamente el uso del plástico, sino que todo el exceso de envases y embalajes que tenemos en el mundo, y por eso Chile está siendo pionero en varias medidas. Acá hay varias cosas interesantes. Claro, por ejemplo, eso que les comentaba de que los cambios de hábito a veces no ocurren de la noche a la mañana, es más bien algo paulatino, es un proceso. Sin embargo, las personas igual se han logrado adaptar con distintas dificultades, como comentaban ustedes, pero después al final igual uno se acostumbra, se adecua, ¿cierto?, a esta nueva forma, ¿cierto?, de ir al supermercado, de hacer las compras, ¿ya? Y por otra parte, recordarán ustedes que el año pasado Chile iba a ser sede de una cumbre mundial sobre el medio ambiente. Sin embargo, por todo lo que ocurrió en relación al estallido social, de alguna manera Chile no fue sede de eso, ya por lo que se estaba viviendo. Ya acuérdense que eso salió comentado en las noticias también. Y bueno, una de las razones también de por qué Chile claro, iba a liderar esa cumbre, ¿cierto? Iba a ser el anfitrión. Era porque también se está innovando bastante, ¿cierto? Dando bastantes respuestas positivas, ¿cierto? A estas situaciones. Y Chile es como que está, de alguna manera, es como pionero en Latinoamérica respecto también a esta regulación, ¿ya? Bien, dice, primero, agregó, es el primer país de América Latina que prohíbe las bolsas plásticas en todo el territorio nacional. Segundo, es el tercer país del mundo que firma el Pacto por los Plásticos. Esto hace que nosotros, al 2025, en una alianza público-privada, tengamos con las empresas productoras de envases y embalajes el compromiso de que el 100% de los envases plásticos sean reutilizables, reciclables o biodegradables. Y tercero, que esto no sea solo para los plásticos, sino también para el vidrio, cartón, botellas plásticas, obligando a la implementación de la ley REP. Ahora vamos a ver un poco más en detalle lo que es esta ley REP. Como se han fijado, también los medios de comunicación suelen destacar algunos puntos importantes de lo que dicen, por ejemplo, en este caso, lo que dijo la ministra Carolina Schmidt, ¿cierto? Resaltándolo a un costado. Dice, la normativa genera un cambio de hábitos muy importante, algo que pensábamos que era imposible hacer en corto tiempo, ya se han hecho posible, y ahora viene la segunda etapa, que es ir cambiando no solamente el uso del plástico, sino que todo el exceso de envases y embalajes que tenemos en el mundo, y por eso Chile está siendo pionero en varias medidas. Ya siempre se ocupa eso para esa estrategia para resaltar algo que se haya dicho. ¿Qué es la ley REP? ¿Cierto? Al respecto, la ministra indicó que queremos ir más allá y para eso el gobierno también está implementando la ley de responsabilidad extendida del productor. Eso significa la sigla REP, ¿ya? La ley de la responsabilidad extendida del productor.
que de alguna manera, ¿cierto?, obliga a todos los comerciantes y también a los productores de envase y embalaje, que no solamente son de plástico, sino también de vidrio, cartón y botellas plásticas, a recolectar todo, reutilizarlo y reciclarlo, ¿ya? Y todo ello, ¿cierto?, va a contribuir a que se produzca una disminución muy importante de otro tipo de envases, y según sus cifras, en Chile actualmente se recicla el 12% de los envases, y esta ley nos ha puesto una meta muy alta. Queremos que en 10 años el 60% de todos los envases y embalajes sean reciclables, y con eso tenemos un salto gigantesco en el cuidado del medio ambiente. En verdad igual resulta ambicioso lo que se proponen, pero ojalá se logre, porque yo recuerdo que hace como 10 años atrás, cuando estaba más o menos en la edad de ustedes, cuando estaba en el colegio, me acuerdo haber leído un reportaje y haber leído distintas noticias que hablaban, por ejemplo, que en Chile se reciclaba un 3% aproximadamente. ¿Ya? Entonces, haber hecho ese salto en 10 años de un 3 a un 10% de reciclaje, claro, un avance en ese aspecto, igual era bastante significativo, porque aunque en cifras parezca poco, pero en números después es bastante, ¿ya? Llegar al 60% ojalá se logre, pero igual es un salto aún más importante. Yo creo que sí se va a avanzar mucho más en reciclaje, en cuidado del medio ambiente, en tema de los plásticos, bueno, yo creo que se va a avanzar mucho en eso, pero ojalá se llegara a ese 60%. Pero de todas maneras, lo más probable es que se siga avanzando, y todo eso va a depender también de nosotros como ciudadanos, cómo eduquemos a las futuras generaciones también. ¿Ya? Es bueno tener esos espacios claro, esa mentalidad de conciencia, de cuidado del medio ambiente, del reciclaje, y tener esos espacios, puntos verdes también en las ciudades. Acá en Copiapó al principio me costaba encontrar, ya como que igual tenía que recorrer un par de cuadras para llegar a los lugares de donde se podía reciclar, pero los hay igual, pocos, pero hay. Pero por ejemplo, ahora donde vivo, sí hay un punto de reciclaje en el mismo edificio. Entonces es mucho más fácil ahí, porque uno va a dejar los plásticos, pero hace más falta también para los vidrios, los cartones y todo lo demás. Entonces es importante que hayan estas medidas y que sea mucho más frecuente. Bien, ¿algo que quisieran comentar de esta noticia? ¿Algo que quisieran decir antes de pasar a los comentarios? ¿Qué les pareció? ¿Están de acuerdo con que se haya implementado? ¿Creen que se va a generar un cambio en la población? ¿Qué piensan? Es muy consciente con lo que es el medio ambiente. Sí, cierto, es importante. Espero que ustedes también tengan esa conciencia. Es bueno que se pregunten, no es necesario que me lo respondan ahora, pero pregúntense un poco, ¿cuántos de ustedes reciclan? ¿Cuántas veces han dado el tiempo de ir a dejar las botellas plásticas a un centro de reciclaje, un punto verde? ¿En su familia reciclan o no? ¿Han conversado de eso alguna vez? ¿Ya? Es importante que se lo pregunten igual, ¿ya? En el colegio también hay de estos puntos verdes, una vez, ojalá, bueno, cuando se vuelva presencial, yo creo que ya irá a ser el otro año, pero para cuando ustedes, por ejemplo, yo me fijaba mucho el año pasado que en la sala a veces muchos alumnos tiraban toda la basura, el basurero, ya está bien, pero por ejemplo a veces había muchas botellas plásticas de bebida, de jugo y tantas cosas, y siendo que había puntos verdes en el colegio y no lo iban a dejar allá. Entonces a veces igual es bueno darse ese tiempo, ¿cierto? De simplemente tomar ese envase e ir a dejarlo, hacerse ese hábito. Ya el próximo año, si volvemos presencial, les voy a poner harta atención a eso, a si están dejando no botellas plásticas en los basureros, ya, porque es importante que partamos al menos con esas medidas, y ojalá después ustedes lo puedan replicar en sus casas también, ¿ya? Bien. Avancemos. Bueno, como les comentaba, los medios de comunicación, en este caso el Mercurio, tienen estos espacios actualmente donde hay mayor interacción, no solamente, claro, ya no es solamente la entrega de la noticia, de la información, sino que también uno puede comentar acerca de lo que piensa sobre esas noticias. ¿Ya? Dice así, dice bienvenido, hashtag comentarista Emol, ¿cierto? En su sección de Emol Social. Es como redes sociales, pero cierto, para comentar la noticia, que ustedes lo pueden hacer también si ingresan en la página de Emol o cualquier otro diario. Te invitamos a opinar y debatir respecto al contenido de esta noticia. En Emol valoramos todos los comentarios respetuosos y constructivos, y no guardamos el derecho a no contar con las opiniones agresivas y ofensivas. Cuéntanos qué piensas y sé parte de la conversación.
¿Ya? Además, claro, se han dado cuenta que van a tener mayores lectores, ¿cierto? En la medida que den esos espacios, esa tribuna para que comenten también, y también con esta idea de generar opinión. Rudy Alejandro Vázquez, perdón, Berlín dice, sí, y se dispararon las ventas de bolsas negras en formato pequeño. Después Alberto La Rosa dice, un primer paso valioso, pero hay que seguir trabajando. Lo que está pendiente es el reciclaje a nivel masivo, como se hace en los países desarrollados. Tiene un like y un dislike. ¿Ya? ¿Qué piensan un poco? ¿Quisieran comentar alguno de esos, bueno, valga la redundancia, alguno de esos comentarios? Claro, por ejemplo, Alberto La Rosa, claro, apunta más bien a que ahora que se hizo este paso con el reciclaje de los plásticos, hay que seguir avanzando con lo otro, ¿cierto? Con el cartón, con el vidrio, ¿ya? Eladio Rojas Llévenes, ley con beneficios para las grandes tiendas. Estas venden bolsas y supermercados incrementan ventas por bolsas para los productos. Al final los perjudicados somos los consumidores. ¿No sería mejor educar que prohibir? ¿Ya? ¿Cierto? Ahí está haciendo una crítica, ¿cierto? A estas grandes empresas y cadenas de comercio. Carlos Mario Urrutia le comenta, ¿cierto? Como suele pasar que a veces uno comenta y después te vuelven a comentar. ¿Esperabas que te la regalaran? ¿Cierto? Como un hater ahí. ¿Ya? Después Mariana Duarte, pero los detergentes que venían en envases de cartón, ahora todos vienen en bolsas plásticas gruesas. Después Roberto Cortina, la mentira y sus mil y una formas de expresión. Esta medida ha evitado la producción de 2.200 millones de bolsas plásticas que durante 400 años habrían contaminado nuestro planeta. A un año de la promulgación de la ley que prohíbe la entrega de bolsas plásticas en el comercio, resultó un negocio a cuenta. ¿Quisieran comentar hasta ahora estos comentarios que han hecho estas personas? ¿Algo que quisieran decir? ¿Están de acuerdo, en desacuerdo con lo que piensan? Es que hay cosas que están súper, ¿cómo se llama? Súper bien expresadas porque, por ejemplo, el detergente es verdad, vienen en bolsas gruesas, en Ujú. bolsas plásticas y gruesas, y también para la basura igual venden las bolsas. Claro, Antes se usaban las bolsas del supermercado, pero ahora las venden, con la ujú. diferencia de que estas sí son biodegradables. Claro, toda la razón. Si yo me pregunto un poco lo mismo. Por ejemplo, los envases, bueno, más adelante hay otro comentario que hice un poco lo mismo. Por ejemplo, esto de los potes de mantequilla, no sé, la mayonesa, todo, prácticamente muchas cosas vienen en plástico. No sé, el mismo paté, qué sé yo, las mermeladas, ya todas esas cosas vienen en envases plásticos. O por ejemplo, yo compro a veces pan de molde y vienen en bolsas plásticas también. Entonces, todas esas cosas uno se pregunta, claro, ¿y cuándo se va a aplicar a eso también? Porque, claro, se ha avanzado con el tema de las bolsas plásticas en general y que mucha gente en sus casas la ocupaba después para la basura y ahora ha tenido que comprar por su cuenta bolsas de basura, aunque como decía la compañera, ahora son más biodegradables, pero igual ha pasado eso. Entonces, realmente, de hecho, más adelante hay otros comentarios que apuntan a eso, lo vamos a ir comentando. ¿Ya? Muy bien. Gracias, está bien el comentario. Josefina Hernando, faltó comparar la cifra con el aumento de compras de bolsas reutilizables y de basura, ¿cierto? Que cada vez más gente, bueno, todos tenemos que comprarla ahora porque si no nos dan bolsa para la basura tenemos que comprar. Dark Mind, medida tomada de acuerdo con videos de YouTube y Facebook con realidades que viven en países asiáticos. En Chile la bolsa plástica siempre tuvo un segundo y tercer uso. Ni calles, ni ríos, ni playas estaban cubiertas con bolsas plásticas, pero sí lo están de colillas de cigarrillos. Sin embargo, dudo que decreten la prohibición de la venta de cigarrillos. Eso es como un poco hater el comentario que hace Dark Mind, pero cierto, ahí él está apuntando, a ver, de lo que puedo rescatar de lo que dice me hace pensar en esta ley que creo que más o menos surgió como al mismo tiempo que lo de las bolsas plásticas, que era ahora que en las playas, ¿cierto? Te pasan multas, bueno, ahora no podemos ir a la playa, pero cuando se podía, te pasaban multas, ¿cierto? Si dejabas tu desperdicio, tus bolsas de basura en la playa, ¿ya? Entonces, por ese lado, ¿sí? ¿Alguien me va a comentar? ¿Alguien iba a comentar o no? ¿No? ¿No? Ah, ya. No, y que por ese lado, ¿cierto? Igual son buenas esas medidas por lo menos con el tema de las multas, como que la gente a lo mejor, entre comillas, podría tomar más conciencia y no dejar todas las latas y todas las cosas a veces que se dejaban en las playas. Entonces, claro, o sea, no solamente por un tema de lo visual, sino por el cuidado del medio ambiente también. ¿Ya? Muy bien. Después viene Josefina Hernando de nuevo. Implementaron la ley favoreciendo a los empresarios. Deberían haberlos obligado a entregar bolsas de papel en vez de las plásticas, pero a costo cero para el cliente.
pequeña y conveniente omisión, ¿cierto? Igual es bien interesante esa propuesta de que ya, claro, que ya no entregan bolsas plásticas, está bien, pero podrían entregar bolsas de papel. Esas bolsas que venden como a 100 pesos, pero de todas maneras deberían regalarlas, pues si antes regalaban las bolsas plásticas, ¿por qué no pueden hacerlo ahora con las de papel? Igual si suman, igual sería como millonaria, no sé si pérdidas, pues si en el fondo serían pérdidas millonarias para estas grandes empresas, pero a lo mejor sería bueno crear conciencia, porque muchas veces pagan, los impuestos que pagan tampoco son muy altos, entonces podría ser una forma de a lo mejor, o claro, que le bajen, o cada vez los impuestos se los bajen más, pero que ellos hagan eso por la población. Se podrían llegar como a ciertas cosas ahí, pero todo eso va por la ley, ¿cierto? Gonzalo Rayo Geldres dice, no se engañen, esta ley prohíbe que las bolsas plásticas se regalen, pero no que se vendan. Para botar la basura, que era el uso que se daba a las bolsas regaladas, ahora es necesario comprarlas, ¿cierto? Lo que hemos comentado. La prohibición resulta para la risa si consideramos que después de pasar por la caja del supermercado, casi todos los productos vienen envasados en contaminante plástico. Te niegan una bolsa plástica porque contamina, como si el envase plástico de yogur, mantequilla, pan de molde, etcétera, no contaminara. En resumen, la prohibición de regalar bolsas plásticas es una medida efectista, ya que no prohíbe que se vendan y, peor aún, se permite que la industria que envasa sus productos en contaminante plástico permanezca intocable. Pero, profe, ¿Sí? ¿Sí? ¿en qué otra cosa podría venir, por ejemplo, la mantequilla o esas cosas? Como Bueno, para que no se echen a perder. claro, La buena tecnología pregunta. está muy avanzada ahora, o sea, se pueden hacer de los mismos, pero más biodegradables. También, ¿cierto? Sí. Habría que ver ahí, bueno, eso escapa un poco a nosotros, ojalá, bueno, si alguno... Profesor, ¿Sí? ¿Sí? yo le escribí por el chat, porque es ¿Ya? una respuesta más o menos grande. Uy, ya lo voy a intentar leer, a ver, deme un Hay segundo. una mantequilla que viene como en papel, po, y no Ah, en ya. plástico. Ah, también es cierto. Bien eso. Sí, creo que la he visto, no la he comprado, pero no sé cuál será. Ah, verdad. Ya. No, pero qué bueno, que me alegra que eso que esté ocurriendo porque eso demuestra que se puede hacer, ¿ya? Y como decían también algunas de las ideas que nacían ahí, que claro, que nacía de ustedes, que por ejemplo hicieran también, ya, por último, si no pueden cambiar el tipo de envase, pero lo hicieran más biodegradable, ya, o sea, que no durara 400 años que se degrade, sino disminuirlo a mucho menos. Quizá a veces les puede tener más costo para los productores, pero, o quizás no, pero en realidad sería bastante positivo. Voy a leer el comentario que puso Rodrigo, ¿ya? Dice, yo creo que fue una acción impulsiva y muy poco pensada, ya que el dejar de utilizar bolsas plásticas no va a detener la contaminación completamente. Una solución favorable sería construir como una hoguera que deshaga estas bolsas, pero una hoguera me parece que contaminaría mucho más, yo creo, ¿eh? Pero bueno, Sí. y las transforme en fertilizante, ya eso de transformar en fertilizante sí podría ser, sí, y enviarlas a un vertedero o huerto de esta manera, ya, sí, eso me parece, pero habría que esperar como que se degradaran, yo creo, más que quemarlas, que esperar que se degradaran y eso hacer algo con un vertedero, quizá. Por- Porque cuando se queman forman una sustancia tóxica para el Sí, ambiente. exacto. Sí, yo creo que también generaría contaminante eso. Sí. Después dice, de esta manera impulsar la economía de la fruta o verdura. Ya, sí, yo creo que hay una mezcla de conceptos, sí. Yo creo que el tema de los fertilizantes, sí, pero eso hay que hacerlo con todo lo que es como los desperdicios de la fruta, las verduras, por ejemplo, que a veces las vamos, no sé, por ejemplo, cuando se nos pasa el tiempo de alguna fruta, alguna cosa, nosotros la botamos a la basura y eso mismo podríamos haberlo reciclado. eh, o por ejemplo en la misma feria, en las ferias cuántas verduras, cuántas frutas nos botan, o lo mismo supermercado, que todo eso podría ir a dar a lugares como fertilizantes, ¿cierto? De abono. Ya ese sí, bueno. Después comenta, dice, claro, dice, y enviarla a un vertedero o huerto de esta manera para impulsar la economía de la fruta o verduras como lo hace China. De esta manera sacamos una situación muy favorable de un problema muy grande. Sí, yo creo que el reciclaje, o sea, más bien el hecho de hacer estos compost, ¿cierto? De alguna manera que sirvan de fertilizante, yo creo que eso es una buena medida, pero eso hacerlo con la fruta, con las verduras. ¿Ya? Bien, ¿alguien más que quisiera comentar? Yo, profe, ¿Ya? ¿Sí? que igual es medio loco lo que está pasando porque todo lo que hacen, todas las leyes las están haciendo para la grande industria porque antes regalaban las bolsas que no eran biodegradables, pero ahora están vendiendo las bolsas que son reutilizables y que como ellos están contaminando a todo el mundo con la grande Ujú. industria, también podrían regalar la bolsa que es biodegradable.
Claro, sí, también le encuentro la razón en eso. Siento que de alguna manera las leyes siempre están, yo creo que la mayoría piensa eso de la población, muchas veces van también en beneficio de las grandes empresas, por lo menos en la parte económica. Deberían, por ejemplo, a lo mejor llegar a un acuerdo, pero todo eso hay que legislarlo en leyes. Ya, o sea, por ejemplo, hacer que les disminuyan los impuestos a esas grandes empresas, pero que a la vez se comprometan a que les van a entregar ellos las bolsas, no sé, de cartón, por ejemplo, a las personas, o van a hacer de tal forma las cosas que se genere menor contaminación. O sea, yo creo que se pueden llegar a acuerdos ahí, pero habría que plantearlo. Ojalá eso se haga. Yo creo que ahí los ciudadanos también tenemos voz en eso. O sea, qué queremos de nuestro país, qué queremos para nuestras próximas generaciones, para sus hijos, para sus sobrinos. ¿Ya? Yo creo que todos queremos que nazcan en un lugar que no esté tan contaminado, que ojalá tenga mejor calidad de vida, ¿ya? Entonces imagínense si es que no cuidáramos el medio ambiente, a largo plazo nos afectaría a todos, y a las nuevas generaciones sobre todo, ¿ya? Entonces es importante que no solamente generemos conciencia entre nosotros, sino también que en algún momento, cuando uno pueda expresar su voz como ciudadano, ¿cierto? Siempre tomar en cuenta eso también, ¿ya? Bien. Después dice, claro, eso es lo que decía después Gonzalo Rayo Geldres. Después dice Rita González, dice, ¿por qué eliminaron solo las bolsas de supermercados, eliminándoles a estos el gasto por la compra de bolsas y se agrega al público consumidor el gasto, ya que deben comprar bolsas caras en el supermercado? ¿Cierto? Es lo que comentaban, ¿sí? Sí, ¿verdad? Sí, o sea, como que en el fondo nosotros terminamos pagando por esas bolsas que antes las regalaban. Sí, o sea, a ver, igual tenemos que tener ojo acá porque en algunos casos sí han habido falacias. Me he fijado que han habido falacias, no lo señalé como falacias, pero por ejemplo acá está asociando, a ver, es que la medida, yo considero que no está mal el hecho de que ya no estén produciendo bolsas plásticas, o sea, o dando estas bolsas plásticas, pero por ejemplo la podrían haber sustituido, como decían ustedes, por bolsas de papel o de cartón, qué sé yo. Claro, entonces ahí le hubiesen evitado el gasto porque, no sé, por ejemplo, esas bolsas como de papel las venden como a 100 pesos. Si cada persona que va, por ejemplo, paga 100 pesos por bolsa, a largo plazo las empresas se hacen millonarias con lo que paga la gente. En vez de ello haber dado esas bolsas, o sea, perdón, claro, esas bolsas de papel. ¿Sí? ¿Alguien? Aparte, las cuestiones se hacen tira sola. También, también, también es cierto, eso sí, con suerte te alcanza para un par de productos, es verdad, sí, me ha pasado, Te me ha duran pasado. hasta la esquina. También, es verdad eso, sí, se supone que son biodegradables, sí, por lo menos, pero sí, no, bueno, lo que he hecho, yo creo que la mayoría es tener estas bolsas reciclables, porque uno lleva, la puede ocupar todas las veces que quiera. La cosa es acordarse nomás de tener la mano, pero es cosa como decían al principio, de hacerse un hábito. ¿Ya? Mm. Bien. Ricardo Londero dice, y esto, ya esto es como otro hater, pero dice, ¿y estos inútiles educarán a la población en el uso del reciclaje o es un karma para ellos educar a la gente? Después le responde Joaquín Lara, preocúpate de ti mismo, de reciclar lo más posible, porque esa mentalidad tercermundista de querer que los otros hagan lo que no hacemos. Eso es como muy típico ese tipo de comentarios. Eh, a ver, ¿qué piensan sobre esto que comentan acá? O sea, yo también soy de la idea de que ya es un buen paso esto de estas leyes, pero también falta mayor educación al respecto. O sea, claro, o sea, la gente de alguna manera por las multas, por las leyes, muchas veces se deja, o sea, termina haciendo las cosas, pero también es importante que la conciencia nazca de uno mismo. O sea, por ejemplo, esto mismo que les decía yo de que uno cree que no puede colaborar mucho, pero en general sí, pues si la gran mayoría de las personas nos diéramos el tiempo de botar los plásticos en puntos verdes, en zonas donde está para el reciclaje, o lo mismo después con el papel, qué sé yo, acostumbrarse un poco a eso, o, por ejemplo, esto mismo de reutilizar, ¿cierto?, los desperdicios de la fruta, de las verduras, realmente estaríamos contribuyendo al medio ambiente. Y eso sería muy positivo. Entonces yo creo que todos podemos hacer algo, ¿ya? Pero sí, las instituciones educativas, los colegios, las universidades, los ministerios, etcétera, todos deben apuntar un poco a generar esta conciencia, que las personas realmente
no ya dejar de ser tan individualista, porque el mayor problema de nuestra sociedad yo creo que es muchas veces el individualismo, muchas veces miramos lo que nos pasa a nosotros y nos salimos muchas veces de nuestro metro cuadrado y nos falta mirar también que vivimos en sociedad, que lo que hago le puede afectar a otros también y los puede afectar a nuestras próximas generaciones, a nuestro hijo, a nuestro sobrino, etcétera. Entonces es importante hacer cosas, o sea, hacer esas pequeñas acciones que a largo plazo todo suma, ¿ya? Bien, bueno, y después lo que dice Ricardo Londero, esa mentalidad tercermundista, yo creo que ahí así ya resultó bien hater el comentario. Yo creo que, si bien no me gusta tampoco, pero el término de países en vías de desarrollo es un poco mejor que hablar de tercermundismo, ¿ya? Inclusive a pesar de que también, por ejemplo, el país en vías de desarrollo, que es como la realidad común de Latinoamérica, es bien diverso también, porque la realidad... claro, por ejemplo, se piensa en países desarrollados cuando pensamos en Estados Unidos, en Europa, a pesar que Europa yo encontraría que en estos aspectos más desarrollado igual, pero habría que ver las cifras, porque Estados Unidos consume mucha comida rápida, bota continuamente toneladas y toneladas de basura, producto de, estos mismos, de este consumo exacerbado, ¿cierto? Masivo, ¿ya? Entonces, yo no sé hasta qué punto uno podría hablar de países desarrollados quizás desde el punto de vista económico, pero no sé si necesariamente desde el punto de vista del reciclaje o otros aspectos, ¿ya? Entonces, ojo con esos términos porque no son tan claros, ¿ya? John Cicero Quirusa dice, los dueños de los supermercados han dado la vuelta a la Tierra 30 veces viajando en cruceros, aviones privados y zeppelins, con todos sus familiares y amigos con el dinero que han ganado vendiendo bolsas reciclables, gracias a la ley que hicieron sus sirvientes para hacerlos más multimillonarios, ¿ya? Está criticando ahí, ¿cierto? Está dando un poco de vuelta al argumento de esta... Tiene un like. Ay, claro, hay que darle un like ahí, claro. ¿Cierto? No sé hasta qué punto será tan así. Yo creo que igual está exagerando. O sea, a ver, sí, o sea, si lo vemos desde el punto de vista que probablemente estos empresarios sí de alguna manera le ha traído muchos beneficios económicos, claro, pero la forma, claro, en el fondo lo que está diciendo él, que las leyes se siguen haciendo para las clases, para los empresarios, ¿ya? Y eso es algo que hay que cambiar también, porque en realidad, o sea, si algo que le afecta a la mayoría, no debería ser como ha pasado en Chile históricamente, que siempre va hacia unos pocos nomás. Entonces, eso es que ha generado todas las desigualdades que conocemos en Chile, ¿cierto? Así que ojo con eso, ¿ya? Brenda Tamayo Pérez dice, sí, una muy exitosa política aprobada, pero cuyos beneficiados, como siempre, fueron las grandes tiendas, ya que ahora el usuario debe pagar las bolsas reutilizables. Tuvo 31 likes y 5 dislikes. O sea, generalmente todas estas situaciones como que representan a la mayoría siempre van a tener más likes también. Así que, bien. Después dice No Name, dice, piense un poco, otra hater, piense un poco, es bueno que usted compre su bolsa o se haga una. Si las empresas la regalaran, usted tendría en su casa más de 50 bolsas acumuladas y la gente no cooperaría con esta excelente medida de salir a comprar con sus propias bolsas. Así se hacía en los años 50 y no había ningún problema. Tuvo 6 likes y 16 dislikes, es la que menos like ha tenido. O sea, la más comentario así negativo ha tenido. Bien. Sí, claro, ahí ella, bueno, lamentablemente ahí es porque ella criticó a la otra señora, entonces claramente por lo mismo tuvo todos esos dislikes. Y después tenemos a Alejandra Vergara Santis, dice, sin emitir ningún tipo de juicio, eso es una contradicción, sería una falacia también, porque al dar un comentario ya está dando un juicio, pero dice, hoy tengo que comprar bolsas para botar la basura, las mismas que antes me regalaban, creo que alguien lo dijo eso también. Por tanto, yo en particular no he aportado nada al reciclaje, el único efecto real es que las autoridades traspasaron el costo de las bolsas a mi persona y liberaron a los supermercados, que son tan patudos que ahora las venden, ¿cierto? Es lo que decían ustedes, tuvo 8 likes. Y después Joaquín Lara, que le responde a Alejandra, ahora compra las bolsas, pero creo que la gente hace más eficiente el uso de las bolsas de basura. Sí, yo también creo un poco lo que dice Joaquín ahí, porque es como que ahora uno como tiene que pagar por esas bolsas plásticas, intenta, por lo menos yo lo intento hacer así, llenarlas lo más posible y ahí ir a botarlas, por ejemplo. ¿No? Ya antes quizá uno las botaba a medias, qué sé yo, entonces ahora a lo mejor uno espera a que se llenen más completas y después las va a botar. Entonces así va ahorrando el gasto continuo de bolsa. Por otro lado, se eliminaron las bolsas chicas que no servían para nada, al menos según Joaquín, pero según la otra señora, servían, claro, para que
porque la gente lo ocupaba para la basura. El punto que comentas acerca del supermercado, 100% de acuerdo, deberían dar bolsas de papel, ¿cierto? Yo creo que la mayoría también estamos de acuerdo con eso, de que en vez de vender esas bolsas de papel, deberían pagar los supermercados. Bien, eso hasta ahora, porque las actividades las vamos a revisar en la próxima clase. ¿Alguna duda, alguna consulta, algo que quieran decir antes Yo de tengo esa? una consulta, profe. Sí, sí, sí. Diga, sí. Que ¿cuándo vamos a ver el resultado de la prueba del libro, de la primera parte? Uy, ya, buena pregunta, sí. Yo creo que la semana, ya, denme esta semana para enviársela, ¿ya? Sí, la semana voy a intentar enviarla. Y eso quería explicarle igual, sí, quería comentarle lo de las evaluaciones. No sé si ya se lo explicaron, me imagino que sí, pero a ver, si no me equivoco, todo lo que fue la segunda etapa, porque la primera etapa fue la unidad cero, ya esa unidad no va a llevar nota, ya los trabajos ya fueron retroalimentados y todo, pero no lleva nota. La unidad uno, por así decirlo, o la segunda etapa, que era hasta la semana antepasada, o sea, sí, hasta la semana del 31 de agosto, esa, sí, ahí van, por ejemplo, tengo que considerar los dos mejores trabajos como a nivel de curso, ¿cierto? Que hayan tenido, y eso van a tener un 25% y la evaluación formativa un 75%, ¿ya? La prueba del libro que hicieron cabería, ¿cierto?, dentro de los trabajos, ¿ya? No dentro de la evaluación formativa, porque la evaluación formativa es la que tuvieron la otra vez, ya la evaluación formativa 1, esa es la que vale el 75% para esa nota, ¿ya? El 25% entonces yo tengo que escoger los mejores trabajos de los que se hayan hecho. Tengo que calcular cuánto hicieron, si me hicieron más de dos, me parece que sí. Tengo que ver si es que hay alguno que elimino, que tendría que ser los de más bajos. Por ejemplo, si tuviera que eliminar uno y las notas de la evaluación del libro fueron las más bajas, por ejemplo, tendría que esa nota no considerarla y considerarla de los otros trabajos. Al contrario, si le fue mejor en la evaluación del libro y no en alguno de los trabajos, dejo los dos mejores, o sea, dejo la evaluación del libro con el trabajo y se promedian el 25%. No sé si se va entendiendo, pero la idea es entonces los trabajos, dos trabajos se suman y dan el 25% y la evaluación formativa el 75%. Y esa es la primera nota. La segunda nota va a depender de lo que hagamos ahora, que yo voy a empezar a hacer con ustedes al menos un quiz a la semana. Por eso es importante que asistan a clase, porque los quiz se van a hacer durante la clase. A pesar que en algunos casos puede que extienda el plazo para desarrollarlo durante la mañana, qué sé yo. Ya, pero la idea es que son, por ejemplo, 3 preguntas que les voy a hacer en relación a la clase y que ustedes tienen que responder. ¿Ya? Esas preguntas van a tener un puntaje asignado y van a ser llevados a nota. Todos los quiz que hagamos hasta octubre, hasta la fecha de la evaluación formativa, se suman y van a dar el 25%. Después ustedes hacen una autoevaluación que vale el 10% y la evaluación formativa 65%. Ahí se saca la segunda nota, ¿ya? Y la tercera nota lo mismo, pero entre octubre y diciembre. ¿Queda más o menos claro, no? ¿O todavía no queda claro algo? Mm. Sí, ¿cierto? O sea, en el fondo ya no voy a empezar a dar trabajos de fuera de la clase, ¿ya? Los trabajos que voy a dar ahora, o sea, lo que vamos a hacer van a ser quiz, ¿ya? Yo creo que una vez a la semana, ¿ya? Pero no les voy a dar trabajo extra, ya todo lo vamos a desarrollar acá en la clase. Ya es un poco para aliviar esa parte también, ¿ya? Pero sí es importante que igual repasen las clases, por ejemplo, lo que repasemos hoy día lo logren repasar igual, porque la próxima clase va a ser en relación a lo que vimos hoy día, el quiz, y lo que veamos en la próxima clase. Ya, igual voy a intentar que no sea tampoco tan difícil, pero sí que pongan atención, ¿sí? Así que es importante que pregunten cuando algo no esté claro y que queden resueltas todas las consultas antes de los quiz, ¿ya? Bien, eso chicos, no sé si alguien más quiere decir algo. ¿Hay alguien más que haya llegado y no haya estado presente para la asistencia? Mucho, que esté muy bien. Gracias por la asistencia. Nos vemos. Aprovechen de repasar igual para que les vaya bien en los quiz. Saludos. Chao, chao. Chao a todos, a Chao, todas. Chao, profe, profe. gracias. Profe. Gracias por la participación. Chao, chao, chao.